Muy buenos días a todos y a todas, hermanos. Dios les bendiga y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero en primer lugar expresarle a la familia Torres Padilla que estamos con ellos, que sentimos el dolor y sentimos también emociones mixtas porque sabemos que el pastor está con el Señor. A nombre de la Iglesia del Calvario de Orlando, a nombre de mi esposa Abigail, de mis hijos, le puedo decir gracias por haber cedido y prestado un gran hombre a Puerto Rico y al mundo latinoamericano. Yo escuché al pastor Torres Ortega por primera vez en el 1963, en el barrio Frontón de Ciales. Mi papá era un pentecostal de 7 días. Y cuando no había servicios en la iglesia, él buscaba en algún lugar a dónde ir. El precio de eso lo pagábamos mi hermano y yo porque estábamos todo el tiempo en la iglesia. En cuanta vigilia había, ahí había que estar. Soy un estudioso no tan solo del pentecostalismo, de la historia de la iglesia. Escribo, guardo notas, reflexiono. Cuando el licenciado se convirtió, fue una noticia dentro del pentecostalismo. Dentro del pueblo evangélico ya existían abogados y personas prominentes dentro de la iglesia evangélica histórica. Pero cuando el licenciado Torres Ortega se convirtió, mi padre, que había sido policía en Puerto Rico desde el año 36 al 48, tenía una forma de captar las cosas y yo recuerdo que para él fue algo grande dentro del pentecostalismo de los años 60 el tener un abogado de la altura del reverendo Rafael Torres Ortega. Y lo seguía al punto de que nos llevó al barrio Frontón de Ciales a escuchar al pastor en un aire libre, una campaña de estas abiertas. Y allí escuché por primera vez al licenciado Rafael Torres Ortega. No tuve el privilegio de poderlo tener como mi pastor, pero yo entiendo que dentro de la educación una cosa es tener los estudiantes de frente y otra cosa para mí, una dimensión de educación más profunda es poder educar no tan solo a los que están de frente, sino a los que están lejos. Y yo pienso que todo el que está en el ministerio, aquí en Puerto Rico, que tenga cerquita de los 60 años, de alguna forma fue impactado por el reverendo Rafael Torres Ortega. Yo me considero ese estudiante a la distancia, que lo seguía. Fui al seminario y yo recuerdo que en una de las clases de homilética, uno de mis profesores me decía, búscate a alguien a quien modelar y luego cópialo y luego desarrolla tu propio estilo. Y yo decidí privadamente, sin hablar con él, que mi modelo de predicación iba a ser Rafael Torres Ortega. Lo observaba, lo escuchaba, no me perdía su programa, tomaba notas, escuchaba cómo él hacía sus introducciones, hacía cómo él hacía su exégesis, cómo eran sus aplicaciones, cuando alzaba la voz en unos puntos específicos, en la tónica de su voz. Y me convertí en ese estudioso de la predicación, al punto que hoy todavía, en algunos momentos, me sale lo de Rafael Torres Ortega en la Iglesia del Calvario de Orlando. Todavía canto su medley en línea de todos los coros. Y todavía digo a la iglesia, iglesia, sube la alabanza. En el año 91... las Asambleas de Dios de Puerto Rico me escogieron para ser el superintendente de las Asambleas de Dios en Puerto Rico. Pero esa elección fue por un año, porque el que estaba antes de mí, conforme al reglamento, las posiciones eran por 4 años, él renunció faltándole un año, así que yo salgo electo por un solo año. Era joven, había venido a los Estados Unidos, estaba trabajando con el Bureau Federal de Prisiones como capellán, había ido al seminario y me hice capellán de carrera. Y yo dije para mí, estoy en el ministerio,
pero el ingreso es bueno. En un momento dado el Señor me habla, me trae a Puerto Rico. Dejé la capellanía y me puse a pastorear. La historia es que en el 91 las Asambleas de Dios me escogen como su líder por un año. En ese año se está construyendo la prisión federal de Guaynabo. Recibo una carta del Bureau Federal diciéndome: te conocemos, ya que estás en Puerto Rico, te queremos dar la oportunidad de ser el primer capellán protestante de MDC Guaynabo. Y yo no le dije nada al comité ejecutivo, yo no le dije nada a mis colegas, yo no le dije nada a nadie excepto a mi esposa, y yo acepté la oferta en secreto. Porque yo lo único que tenía que hacer era esperar la próxima convención en junio y solamente le tenía que decir a la asamblea: gracias por la confianza, no acepto la nominación, y hacía de la capellanía aquí mi carrera. Mi excusa siempre fue mis hijos, estaban pequeños y yo quería darle una seguridad a mis hijos, y yo siempre decía: yo quiero darle seguridad económica a mis hijos. Qué tremenda oportunidad. La carta me decía el salario, me subieron a GS 12 paso 2, me dieron overseas pay, me dieron todos los beneficios de un empleado federal. Y yo dije: wow, como Dios obra, qué tremendo. Y se lo acredité al Señor. Y no le dije nada a nadie. Así que yo solamente estoy esperando que llegue junio para ir a la convención y decirle: gracias, qué tremenda experiencia, nos vemos. Y mi carta decía: comienzas el 4 de agosto del año 92. Y me quedé con la carta guardadita. Eso fue en diciembre. Me llevaron afuera, me hicieron exámenes médicos, pasé todas las pruebas. Y yo callado, haciendo mi función en Puerto Rico. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo. Y en el mes de abril del año 92, la secretaria del reverendo Rafael Torres Ortega me da una llamada. Y me dice: pastor, el pastor Ortega quiere verlo. Y él dice que tiene una palabra de parte de Dios para usted. Y yo empecé a temblar cuando uno le dicen esa frase. Yo llegué una tarde, me acuerdo como ahora, me recibió bien afectuoso el pastor, bien de cerca. Él siempre me decía a mí González, nunca me dijo Nino, nunca me dijo Saturnino, es mi nombre oficial. Me dice: González, siéntate ahí. Me puso la silla como si fuera el programa Encuentro. Me acuerdo como ahora, me la puso de frente. Aquella reunión no duró, hermano, no duró 5 minutos. Pastor me dice: no lo sabía nadie, a nadie yo le había expresado nada. Me dice: tengo una palabra de parte de Dios para ti. El Señor me dice que no aceptes ofertas de nadie ni trabajos de nada, porque donde tú estás, el Señor a ti te puso. Hay palabras que cambian los destinos de los hombres. Yo lo miré, yo no le solté prendas para nada. Yo me quedé callado, me frisé en la silla, recibí la palabra, solamente decía: ¿cómo no, pastor? Me estaba arruinando el sueño de mi vida, pero yo ahí, ¿cómo no, pastor? No le dije, nunca le dije, no le dije de mi trabajo, no le dije de la oferta, no se lo compartí a él para nada. Me quedé callado. Me salí de la oficina, llamé a mi esposa y le dije: a que tú no sabes lo que me acaba de pasar. Y le conté. A las 2 semanas se me había ido el miedo y dije: no, yo voy para encima con mi plan. Después que Dios me habló, yo dije: yo voy para encima. Porque de verdad, hermano, todo el tiempo la economía, el sustento, mis hijos. Y el package era bueno, hermano. Era bueno. Y yo había metido a Dios en el asunto. Yo dije: eso es Dios, hermano. ¿Cómo es que esto no es bien? Si esto es Dios que me abrió la puerta. Y yo seguí con mi plan. Abril, mayo, junio la convención. Y en plena asamblea,
el día de la elección, que hay elecciones, yo me puse de pie, no le dije nada a la asamblea, simplemente le dije, hermanos, yo quiero decirles que no acepto la nominación. Así que vamos a proseguir con las elecciones. Cedí la mesa presidencial para que otro hiciera la elección y se formó un revolú en la convención. Empezaron los ministros a pararse, a pedir cuestión de orden y a usar los procesos parlamentarios. El asunto es que una persona dijo, yo propongo que se suspendan los negocios hasta mañana. Y así se hizo. Esa noche el invitado predicó una palabra poderosa. A todo esto, mi esposa callada, no me decía nada. Cuando se terminó el servicio, nos regresamos al hotel. Mi hijo Kevin, mi hija Nanette, estaban pequeñitos. Yo lo estaba sacando a mi hija de hombros, que se había dormido, y la estoy sacando del auto en el estacionamiento para entrar al cuarto. Y en el momento que la tengo en mis brazos, escucho la voz de Dios adentro que me retumbó y me dijo, ¿cuándo fue que yo te di hijos? Y a todo esto yo estoy pensando me confundí porque yo estoy escuchando una voz fuerte, pero me estoy confundiendo en la respuesta. Yo estoy diciendo, bueno, Kevin nació en marzo del 89, Nané nació en agosto del 90. Y recibía la voz de nuevo, me retumbaba, hermano, una cosa increíble en mi corazón. ¿Cuándo fue que te di hijos? Y de momento recibo la respuesta. Dios me los dio, no cuando yo era capellán y podía sostenerlo. Dios me dio a mis hijos 16 años después de casado, cuando acepté una iglesia pequeña en Ponce, que lo único que me daban eran $125 semanales. Y ahí fue que caí en una convicción y yo dije, Señor, tú me los diste cuando yo no tenía economía. Y escucho la voz de Dios que me dice, te lo di allí para que supieras que yo soy el que te sustento, que no dependas de nadie. Cogí a mi hija Nanette, corrí para el cuarto, le digo a Abigail, Dios me acaba de hablar ahora, Dios me acaba de hablar ahora. Y mira, y le conté lo que Dios me había dicho. Y ella me dice, yo no te había dicho nada, yo estaba respetando tu palabra. Pero yo estoy convencida de que Dios te puso en esa posición. ¿Qué vas a hacer? Yo le dije, pues, ¿qué puedo hacer? Aceptarla. Al otro día eran los negocios. A todo esto tengo una carta oficial que me da el 4 de agosto del 92 para comenzar mi trabajo aquí en Guaynabo. Voy a la asamblea, es el momento de la elección y de momento el pastor que está presidiendo me dice, vamos adelante. Dije, vamos adelante. Alguien se para y dice, Pastor Nino, ¿usted va a aceptar? Y yo, bueno, acepto la nominación, la elección es otra cosa. La historia corta, hermano, es que salí electo superintendente de las asambleas de Dios. Y lo seguí siendo por casi 10 años, hasta que me fui a la iglesia del Calvario de Orlando. Pero para sorpresa mía, mire, yo no había invitado a esa convención, yo no había invitado. Yo quiero decirle, hermano, que cuando yo salí electo y la asamblea aplaudió y me dieron una palabra para que dijera una palabra, entonces fue que yo saqué la carta y le dije a la asamblea, esta es la razón por la cual yo no acepté. Siempre pensé en mis hijos. Mi excusa siempre fue las finanzas y siempre fue mis hijos. Y yo quiero leerle esta carta. Y le leí la carta en inglés de que yo comenzaba un trabajo el 4 de agosto del 92. Pero le conté la experiencia del pastor Torres Ortega. Le conté lo que me pasó la noche antes. Y quiero decirle que empezaron a llegar unos pastores al micrófono y empezaron a decirme, yo venía a esta convención a renunciar, pero en base a lo que yo escuché, me voy a quedar pastor y voy a retenerme en la iglesia. Y fueron como 4 o 5 pastores. Aquello se formó, hermano, una gloria allí de testimonio. Y ya eran las 12. Porque se había ido el tiempo y de pronto, para mi sorpresa, yo no había invitado a Rafael Torres Ortega a la convención. No porque no quise, un olvido, no lo había. Usualmente nosotros tenemos la costumbre de invitar a los líderes, etcétera. Y yo no lo había invitado, pero a eso de las 12 del mediodía, en la cancha bajo techo de Fajardo, en junio del 92, de momento que yo estoy listo para concluir y recesar para el almuerzo, yo veo que el licenciado Rafael Torres Ortega está entrando a la cancha. Y yo dije, wow. Y ya estamos listos para cerrar, pónganse de pie, vamos a almorzar.
Y yo obviamente pues por la cortesía le digo, con nosotros está el licenciado Rafael Torres Ortega, le voy a pedir que venga al micrófono. Y él dijo estas palabras: yo vine a Fajardo desde Bayamón porque el Señor me dijo que fuera a esta convención porque allí se iba a manifestar mi gloria. Y yo simplemente vine a ver lo que Dios acaba de hacer aquí. Dios me le bendiga, y se fue. Ese fue el licenciado Rafael Torres Ortega para mi vida. Hay hombres que Dios los usa para su reino, y hay hombres que Dios los usa para su reino, para impactar generaciones. El licenciado Torres Ortega impactó mi vida. Si no hubiese sido por esa palabra, quién sabe, yo estuviese en el ministerio, pero no quizás en la perfecta voluntad del Señor. Yo bendigo la vida de este hombre, me bendijo a la distancia, fui un estudiante de él a la distancia. Yo le agradezco a esta familia, pastora, que usted me dé este tiempo. Bendigo a esta familia, bendigo a esta iglesia. Y desde aquí públicamente, pastora, te extiendo el brazo de confraternidad como pastor en lo que me necesite, en lo que esta iglesia me necesite. Caminaremos juntos y Dios va a llevar a esta iglesia a otros niveles para la gloria y la honra del Señor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Yo también, a nombre de esta familia, le quiero dar gracias a todos los que durante estos días nos han estado acompañando. Yo me siento parte de esta familia, y momentos como este, por más que uno quiera pensar un discurso, no lo puede hacer. Simplemente me vino a la mente una palabra sentado allí junto a Ezequiel, y le dije a Ezequiel: estoy pensando en lo que... una palabra que se llama traición. Es raro. Pero cuando la procesé, entendí lo que el Señor estaba demandando en mi vida. Yo no creo que Él tuvo enemigos, porque si hubo alguno en el camino, lo superó y lo venció. Así que un enemigo vencido no está registrado como enemigo. Pero sí uno sería traicionero si uno no le diera continuidad al legado que este hombre nos dio. Yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que podemos lograrlo. Y yo doy gloria a Dios por el ADN de esta familia, por el ADN de esta iglesia. Porque la memoria de este hombre seguirá siendo honrada. Porque este hombre hizo amigos de verdad. Yo le doy gracias una y otra vez a esta familia por permitirme estar aquí, pastora. Gracias por permitirme llorar junto a ti, por permitirme ser apoyo a esta familia. Y esta canción está quemada. No es la que escribí para él, pero es una que a mí me sostiene. Y es su gracia. Porque si estamos aquí, y si podemos hablar, es por su gracia. He pasado por el valle de la muerte, mas al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas su luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará.
pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirá. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder